Buenas tardes, mi nombre es Luis Pulido Morelos y en esta ocasión voy a presentar el trabajo correspondiente a la semana 4 de la materia de epistemología y teoría del conocimiento. En esta semana el tema central consistió en debatir y conocer el debate epistemológico contemporáneo en torno a la pedagogía. Para ello, es importante mencionar que consultamos dos lecturas, la lectura de Salazar y de Ocaña. Para términos de esta presentación, voy a enfocar el debate epistemológico en base a tres conceptos que considero importantes: la educación, la pedagogía y las ciencias de la educación. La educación, desde su definición etimológica, se refiere a una palabra de origen latín que hace referencia a educare o educare, que significa formar, instruir, sacar o extraer. Desde el punto de vista de una definición común, la educación consiste en el acto de educar, de instruir o disciplinar a un individuo. Desde el punto de vista sociológico, existen dos tipos de educación: la educación formal y la educación informal. La educación formal es aquella que se lleva a cabo en instituciones sujetas a un sistema educativo bajo la tutela del Estado, mientras que la educación informal es propia de la socialización y se lleva a cabo a través de la familia, por medio de la cual el sujeto puede aprender, adquirir hábitos, tradiciones, costumbres, lenguaje, formas de comportamiento y formas de socialización propias de una cultura. El término pedagogía en las sociedades antiguas aún no se encontraba desarrollado, ya que había personajes que se encargaban de guiar, de cuidar y de inculcar ciertas habilidades o conocimientos en los individuos, principalmente de personas económicamente estables. Ante esto, se considera en la Grecia antigua que aquellas personas que se encargaban de guiar y de instruir al niño eran esclavos dedicados a este oficio. Bien, desde el punto de vista, podemos decir que el objeto de estudio de la educación es la formación en una formación integral del ser humano, en su ámbito intelectual y en su ámbito social y emocional. La pedagogía, como término, se desarrolla posterior a la educación. La definición etimológica de pedagogía nos indica que proviene de dos vocablos griegos, paidos y agogía. Paidos significa niño y agogía significa instruir y guiar. Instruir y guiar a un niño. Desde un punto de vista de una definición común, pedagogía la podemos entender como el arte de educar. Es un arte el educar. En este sentido, las dos lecturas que consultamos esta semana se enfocan en el debate tanto de la pedagogía, de considerar al acto educativo como un acto pedagógico, como educación o como parte de las ciencias de la educación, e inclusive citan algunos casos específicos en países como Francia, como Alemania, Estados Unidos, países latinoamericanos y concretamente el caso cubano. El objeto de estudio de la pedagogía se entiende como el planteamiento y la solución del fenómeno educativo. Todo esto partiendo y haciendo hincapié que se refiere al fenómeno educativo desde el punto de vista de la educación formal. Las ciencias de la educación, por otro lado, dan aportes de diferentes disciplinas para entender este fenómeno educativo. Por lo tanto, se puede definir que las ciencias de la educación son un conjunto de aportes o de disciplinas que permiten entender y comprender el fenómeno educativo. En este sentido, ciencias y disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología y la filosofía han dado aportes a la educación para entender su proceso. Los componentes de las ciencias de la educación se refieren precisamente a esos aportes de diversas disciplinas al fenómeno educativo.
es como si se considerara una ciencia híbrida. Su objeto de estudio de la educación, en términos de las lecturas antes mencionadas, se refieren precisamente a entender el proceso y el fenómeno educativo. A manera de cierre y como conclusiones finales, establezco que la pedagogía, las ciencias de la educación y el fenómeno educativo pueden ser considerados como un arte, como una ciencia y como una técnica. La parte final de las lecturas establece que la pedagogía, al igual que la didáctica, pueden ser una técnica de instrucción. Sin embargo, limitar el fenómeno educativo y la labor docente a una mera técnica sería limitar también la concepción del gran trabajo que se hace en el salón de clases. Por lo tanto, concluyo que la práctica docente y el fenómeno educativo es un arte al moldear y al formar la personalidad del individuo. Es una ciencia porque utiliza metodologías, utiliza teorías y paradigmas que sustentan el trabajo docente, y es una técnica porque requiere de ciertos instrumentos y ciertos requisitos para poderse llevar a cabo y lograr el objetivo común, que es la formación del individuo en un ámbito social, en un ámbito de conocimiento y en un desarrollo humano. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.